días. ¿Qué tal están el día de hoy? ¿Bien mojados? ¿No? ¿No les tocó? Híjole. Justo, justo eso. ¿Se han dado cuenta que esta sociedad en general ha perdido, bueno, ya desde cuando, ha perdido ese sentido de lo santo, de lo religioso, de lo que realmente necesita, bueno, de lo que es Dios? Porque se supone, yo hablo en el municipio, ¿no? Se supone que había ley seca. ¿De dónde salieron todas esas personas ebrias? Entonces han perdido los sentidos de lo santo, de lo sacro, o sea, no. Y bueno, por ejemplo, yo ayer les mandé le preguntaba a Jazz, ¿habrá alguien de la iglesia que no haya visto la pasión de Cristo? Y yo concuerdo que esa película creo que no alcanza todavía a dimensionar lo que realmente sucedió, ¿no? Pero lo que voy, o sea, ¿por qué se las quise mandar? Por si había alguien que no la había visto, pero si alguien que ya la vio, pues siempre es bueno, como dice el pastor hace rato, siempre es bueno recordar y ver lo que Jesús hizo en nuestras vidas. No, se quedan cortos. Exactamente. Ahora sí vamos a empezar con la reunión deberíamos hacer una pequeña remembranza. Dios les bendiga a todos y es un buen día para poder celebrar, como bien decía Marcos, ¿verdad? Hoy todo el mundo en esta semana se acordó de Jesús, ¿verdad? Y alguien me decía, me preguntaba la semana pasada, me decía, ¿qué podemos leer esta semana que va a ser Semana Santa? Y yo le decía lo mismo que lees siempre, porque Jesús es Señor y es Rey todo el tiempo. Claro que es una excelente oportunidad para compartir de la fe porque la gente está sensible, está receptiva a todo esto. Me acuerdo que en la universidad un amigo me decía, yo todas las Semanas Santas, por lo menos un día voy a la misa. Y le decía, ¿y el resto del año? Pues solo si hay una fiesta que me inviten, pues voy, ¿no? Dice, o cuando hay un velorio, pero esos no me gustan. Y bueno, a veces yo les decía, amados, como decimos una frase mucho los predicadores, ¿verdad? Cuando hablamos de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de su mente. Yo no sé si se ha dado cuenta que a veces en los cristianos pasa lo mismo. Dejamos la fe popular, pero la fe popular no ha salido de nuestras mentes y nos guiamos todavía por tradiciones, por costumbres. Un día me platicaba un pastor y me decía, se pasó algo bien chistoso, un pastor de esos que tienen cobertura y cosas así. Dice, un hermano de la iglesia, dice, fue a ver al pastor que nos da cobertura y le dijo, hermano, ¿puede ir tal día a predicar a la iglesia? Y dice, a mí se me hizo raro que el pastor no me invitara, entonces a mí me preocupó, inmediatamente fui a ver al pastor al día siguiente y le dije, oye, ¿qué está pasando? Dice, porque hay un hermano que ahora me invita a que predique a la iglesia y no me invitas tú. Y le dice, no se preocupe, hermano, dice, es que ese hermano va a hacer un culto especial porque su hija cumple 3 años. Dice, de hecho me dijo que si podía invitar al grupo de alabanza de la iglesia de usted, porque pues tocan un poquito mejor que los de acá. Y le dice, ¿y qué tiene que ver los 3 años? Pues es que es un culto especial, hermano, la presentación de su hija. Y dijo, bueno, pues tú lo único que tienes es es católicos disfrazados de cristianos, ¿verdad? Porque pensamos que ciertas reuniones, que ciertas actividades son más especiales que otras. Así es que hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, pero la resurrección de Cristo se celebra todos los días. Amén. Es un buen momento, repito, para compartir nuestra fe, para hablar de nuestra fe a los que aún no conocen de Dios a la magnitud en la que nosotros conocemos, pero sí es un buen momento también para reflexionar y decir, Jesús, yo te celebro a ti, tu muerte y tu resurrección todos los días de mi vida. ¿Y qué le parece si nos ponemos de pie para iniciar esta reunión y le decimos, Señor, tú eres bueno? Tú eres grande y queremos honrarte esta mañana. Amén. Padre, gracias Jesús, porque hoy el mundo conmemora tu resurrección, Señor. Nosotros como hijos tuyos lo celebramos siempre y sabemos que es gracias a ti, Jesús, gracias a
a ese milagro, Señor, el milagro más grande que puede existir y que vaya a existir, Señor, sobre la tierra, el que hayas pasado de muerte a vida, Señor, que hoy estamos aquí. Creemos, Señor, que viniste a la tierra, Señor, hecho hombre, que viniste, Señor, a cumplir un plan perfecto, Señor, que se había profetizado, Señor, muchos años atrás, Señor. Después, Señor, viniste, Señor, a cumplir un ministerio, Señor, en el que revolucionaste al mundo. Te levantaste de entre los muertos después de dar tu vida en la cruz, Señor, y ahora, Señor, sabemos que estás, Señor, en el trono de gloria, Señor, a la diestra de tu Padre. Y a ti te celebramos, a ti te honramos y te alabamos, Jesús, porque eres bueno. Te damos gracias porque nos has permitido llegar esta semana, Señor, a buscarte, a adorarte, Señor, a bendecir tu nombre y a glorificar, Señor, a aquel que es digno de recibir la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Dios. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, sean bienvenidos y vamos a comenzar con este tiempo de alabanza. Pues vamos a alabar a Dios y vamos a recordar cómo es de que Él fue ese cordero que se entregó sin medir nada, sin escatimar nada, ¿no? Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es de que vamos a recordar y gozarnos en su salvación y recordar que Él no solo murió, sino que resucitó. Amén. El Hijo de Dios, esclavo se volvió, su corona Él dejó, soberano Rey, sobre esa cruz, su vida sin defecto derramó. Cantamos, ¿quién podrá creer? ¿Quién podrá creer que el Hijo de Dios esclavo se volvió? Su corona Él dejó, soberano Rey, sobre esa cruz, su vida sin defecto derramó. Nada malo había en Él, fue quien nos justificó. Traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Nada malo viene, nada malo. Traspasado fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz, y con su sangre, decir una vez más, nada malo había en Él, fue quien nos justificó.
fue por nuestra rebelión. Él sufrió en nuestro lugar, su castigo nuestra paz. Con su sangre compró nuestra libertad. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Levantado hacia el trono de mayor gloria y honor, el cielo cae ante tus pies, Jesús nuestro único Rey. Tú eres digno, Jesús. Amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos porque nuestro Dios envió a su Hijo para morir por todos nuestros pecados. Y Él al tercer día resucitó. Y celebramos su salvación porque nuestra fe está completa en que Cristo vino, murió y resucitó y pronto vendrá por nosotros. Así es de que vamos a cantarlo con todo nuestro gozo y nuestra gratitud. Vamos a alabar a nuestro Dios y recordar que Él ha entregado a su Hijo, cargando todos nuestros pecados, tomando nuestro lugar y resucitando gloriosamente. Amén. El sepulcro se selló, Satanás creyó triunfar y se burló. Pero si intentan buscar, solo polvo encontrarán. Él no está ahí. Vamos a decirlo, Jesús. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Desde la profundidad del infierno conquistó el autor de mi fe. Rey de reyes, Rey de reyes en la luz, junto al Padre reinas tú, Hijo de Dios. Cantemos a Él, Jesús. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Nos alegramos en ti, Jesús, porque nos has salvado, cargando todos nuestros pecados. Vamos a decir en la silla de acusado. En la silla de acusado tomaste mi lugar, porque rompiste mis cadenas. Ya mi tumba no es el infierno, vivo por ti. Vamos a decir Jesús. Jesús
Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Una vez más, en la silla de acusados, en la silla de acusados, tomaste mi lugar. Porque ahora gocémonos en esto con todo nuestro ser y digamos: rompiste mis cadenas, ya mi tumba no es el infierno. Vivo por ti. Con todo su ser digamos: Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Con nuestras palmas y nuestra voz cantamos: Jesús resucitó, a la muerte venció. Aleluya. Una vez más, Jesús resucitó, a la muerte venció. Vamos, gócese en el Señor y diga: Jesús resucitó. Aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció. Oh. Amén. Nuestro Dios es digno y Él vive para siempre. Amén. Te adoramos, oh Dios, y celebramos tu resurrección. Cantamos a ti. Esa libertad que tenemos en ti no es una libertad física ni temporal, Señor, sino es eterna. En esa cruz encontramos verdadera vida, verdadera libertad, Señor, y celebramos hoy a ti. Fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Fue en la cruz, sí, fue en la cruz que pude ver
de su perfecto amor. Si fue la cruz el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz quien canceló todo deber que condenaba mi ser. Te adoramos a ti, oh Dios, por esa libertad que tenemos en ti. Vamos a decir una vez más, si fue la cruz, si fue la cruz, el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue la cruz el Salvador me dio su amor. En la cruz canceló todo deber que condenaba mi ser. Ya no hay condenación, oh Dios. Amén. Te adoramos a ti, oh Dios, porque nos has salvado, nos has perdonado, oh Dios, para darnos libertad. Su palabra dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No entendemos el por qué nuestro Dios decidió entregarse por simples humanos, por simples pecadores, porque siendo enemigos nos reconcilió con Él. Y por eso le adoramos y le cantamos. Él es el único motivo por el cual nosotros estamos aquí. Señor, queremos que tú seas el centro de esta iglesia, Señor. Que no seamos nosotros, que no seamos los hombres que estamos aquí, Señor. Somos débiles, somos solo piedras vivas, Señor, para hacer tu iglesia, tu hogar, Señor. Te cantamos a ti, Padre, te cantamos, Hijo, te cantamos, Espíritu Santo. Vamos a adorarle a nuestro Dios con todo nuestro ser. Declaraste el fin desde el principio. Nadie puede entender tu mente o cuestionarte. Tu justicia, ¿quién podrá alcanzar? Inmutable es tu santidad, mas tu gracia, sublime gracia, me alcanzó. Padre eterno, por tu amor
amor, el verbo fue hecho carne. El unigénito, quien sustenta todo el universo. Cantamos: en la cruz cargó mi transgresión. En la cruz cargó mi transgresión, con su rectitud él me vistió, y ante el trono intercede mi Salvador. Aleluya, aleluya, nuestro Dios eternamente se ha exaltado. Cante toda la creación por los siglos de los siglos al Trino Dios. Padre eterno, tu espíritu me ha restaurado. De la muerte a la eterna vida me has llamado. Es decir, como un sello, como un sello de mi salvación, permanece fiel consolador. Me recuerda tus promesas, me recuerda tus promesas y tu perdón. Aleluya, nuestro Dios eternamente se ha exaltado. Cante toda la creación por los siglos de los siglos al Trino Dios. Y a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro, al eternal Consolador, unidos todos
aleluya, aleluya, nuestro Dios, cántalo fuerte, eternamente se ha exaltado, cante toda la creación, por los siglos de los siglos. Una vez más, aleluya, aleluya, nuestro Dios, eternamente se ha exaltado ante toda la creación, por los siglos de los siglos, aleluya, aleluya. Cante toda la creación, por los siglos de los siglos, al Trino Dios. Vamos a ti, Señor, porque tú eres digno y santo. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Dile tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado, tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos, cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo,
nombre sobre todo es. Una vez más, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Clama el pueblo al Rey. Santo, soberano es Él. Santo, y por siempre es. Santo, santo. Y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo por siempre. Y una vez más, y por siempre es. Y por siempre es santo, santo. Y por siempre es santo, santo por siempre. Por siempre eres santo, Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es santo, Él es digno, Él es soberano. Tuya es la gloria, oh Dios, tuyo es el poder, tuyo el dominio, Señor. Tuyo es el reino, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos entrar delante de ti, Señor, abriendo un camino por medio de la sangre de Cristo, directo hacia el Padre, Señor, para que podamos hoy presentarnos aquí como sacrificios vivos, santo, agradable a ti, Señor. Y este es nuestro verdadero culto. Te honramos a ti, sé el centro de todo, Señor, de las ofrendas, de la predicación, de la alabanza, Señor, que en todo tiempo tú seas el centro. Amén y amén. Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a concluir el tiempo de alabanza y vamos a continuar. Qué bendiciones verles nuevamente, bienvenidos a los que se integraron durante el tiempo de alabanza y de adoración, un tiempo que de verdad nos mueve a exaltar y adorar de verdad a Dios. Y esto déjeme decirle que va más allá de la música. Si usted tiene una relación personal con Dios, ¿sí? No solamente es la cuestión musical, ¿sí? Porque la música por sí sola tiene poder, ¿verdad? Hoy de repente en los dispositivos electrónicos usted le dice a su dispositivo: pon música para bañarme, y tienen música para bañarse, música para dormirme, música para dormir, música para comer y para todo. Y la música por sí sola tiene poder, ¿sí? Pero cuando esa música está acompañada de la expresión más alta de adoración a Dios, pero hay que entenderlo, ¿sí? Alguien alguna vez me decía, y es que digo, lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Que a veces el cristianismo se está diluyendo también en muchos lugares, de muchas maneras, y me decía
alguien dice que había ido a una iglesia en Estados Unidos y me dice, me gustó mucho la alabanza y la adoración en ese lugar. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque solamente son 3 cantos. Dice, 3 cantos, una prédica de 20 minutos y ya se acabó. Dije, ¿y eso te gusta? Dije, y me dijo, sí, dice, pues es que mira, aquí en México los mexicanos cantan una canción y la repiten y cuando ya acabaron empiezan con otra y otra vez y luego sermones maratónicos que los pastores dicen termino con esto y apenas van empezando y cosas así. Y le dije, oye, le digo, ¿y tú piensas pasar la eternidad con Jesús? Y me dijo, sí. Le dije, pues no estás acostumbrado. Porque ¿sabe qué vamos a hacer en el cielo? Adorar. El ambiente del cielo es adoración. ¿Sí? En el cielo, amados, no hay que predicar el evangelio, no hay que estudiar teología. Estudiar teología es bueno, pero hay que decirlo, sirve para aquí en la tierra. En el cielo vamos a estar frente a frente a Dios. ¿Sí? En el cielo no haremos otra cosa que no sea adorar, así es que esto nos lleva, estos momentos que podemos tener, nos revelan cómo es la eternidad con el Señor. Y si usted lo disfruta, yo sé que allá en el cielo también, pues obviamente lo vamos a disfrutar de una manera más sublime y extraordinaria. Pero bueno, ponga cara de contento, amado, porque está en la casa del Señor. De repente los que venimos a moderar, no sé por qué parece que predicamos y uno empieza a ver a los hermanos que ponen cara de que están siendo predicados, ¿verdad? Empiezan a agachar y como que dice, ya me va a decir algo, pero no, la realidad es que solamente quiero llevarles a un tiempo más para poder prepararnos por nuestras ofrendas. Cuando iniciamos la reunión decíamos, hoy muchos celebran el domingo de resurrección y aunque yo lo decía al inicio, ¿verdad? Jesús se celebra todos los días en su muerte y en su resurrección, pues es importante hablarlo, ¿verdad? Recordarlo. Ayer platicaba con mis hijos y les decía, cuando yo me convertí, las iglesias a veces hacían algo especial, no sé si a algunos les pasó, que había cultos toda la semana. Y hoy bien lo decimos, como yo lo decía al inicio, no se trata de hacer una costumbre, de hacer tradiciones, ni de volvernos, pues, vamos, a la usanza antigua, ¿verdad? Pero a veces lo que se nos ha olvidado es que se celebra. Y por ejemplo, le platicaba a mis hijos y yo sé que ellos no sabían que se celebra el lunes, que se celebra el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y que cada uno de esos días pues tiene algo ahí de la Semana Santa. Recuerda que nos enseñaban el martes de controversia, el miércoles de reposo, el jueves de Santa Cena y lavatorio y cosas así, ¿sí? Y es importante conocerlo, conocer qué es la Pascua. Sabe que acabamos de pasar por la Pascua. No la celebramos porque no somos judíos, pero sí recordamos que Jesús es nuestra Pascua. Él es nuestro libertador. Y así es que hoy, amado, que la gente celebra, aún aquellos que no conocen de Dios, celebran la resurrección, usted y yo sabemos que disfrutamos de las bondades de Jesús a través de su resurrección. ¿Qué le parece si se preparan por un momento para poder ofrendar al Señor? Si prepara sus ofrendas, prepara lo que Dios ha puesto en su corazón. Gracias a Dios, creo que nadie de nosotros se ha quedado sin comer un día y eso es un milagro, amados. Yo no sé de repente si a usted le ha pasado que dice, esta quincena estoy bien apretado, tengo que hacer pagos, tengo que hacer cosas, no me va a alcanzar. Y de repente termina la quincena y hasta los tacos se fue un día, ¿verdad? Y eso es porque viene la provisión de Dios. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre, gracias. Tú eres bueno, Señor, eres un Dios dador, un Dios bondadoso, Señor, un Dios que nos ha enseñado, Dios, que tú nos das con generosidad, oh Dios. Nos has mostrado, Señor, tu grandeza, tu poder, cada día, Señor, de nuestras vidas. Y cada instante, Señor, que nosotros nos acercamos a ti para buscarte, Señor,
tú has estado siempre. Ahora, Señor, queremos darte, Señor, de lo recibido de tu mano y bendecimos, Señor, desde aquí. Pedimos que tú bendigas, Señor, las fuentes de ingresos de cada familia, aquellos que están trabajando, Señor, aquellos que tienen un negocio, Señor. Bendice las empresas, los negocios para los que mis hermanos trabajan, Señor. Bendice a los clientes de aquellos que dan trabajo comprándoles, Señor, productos o requiriendo de sus servicios, Señor. Bendíceles, Señor, que haya una bendición más abundante y que puedan seguir teniendo trabajo, Señor. Si hay alguien aquí preocupado porque piensa que en poco tiempo el contrato que tiene va a acabar, porque las ventas han bajado, Padre, de una forma poderosa, empieza a proveer, Señor. Hoy, Señor, sabemos, Señor, que ni la situación económica a nivel mundial, Señor, nos puede afectar, porque nuestra economía no depende de la tierra, sino depende del cielo, Dios. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pase con alegría de corazón. Deposite sus ofrendas. Y pido disculpas también porque estamos tan programados que varias veces casi se me ha salido, pase a dejar sus diezmos y ofrendas. Estamos programados, no sé si a usted le pasa. Bueno, ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Lugar a quien trae la lectura. Buenos días. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 140, por favor. Si me acompañan. Y me dicen cuando ya lo tengan, por favor. ¿Sí? Ok, dice, súplica de protección contra los perseguidores. Dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua con la serpiente, como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques delante su pensamiento para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas las partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Pues Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos, bienvenido Rogelio, su esposa, bienvenidos. Ellos es la segunda vez que vienen aquí, nada más la otra ocasión vinieron en la tarde, ¿verdad? Pero bienvenidos todos. ¿Y qué le parece si oramos para exponer la palabra del Señor? Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Queremos honrarte, bendecirte, Señor, glorificarte, Señor, y suplicarte que nos ayudes, Señor, a entender, oh Dios, tu palabra. Que toda nuestra atención esté puesta, Señor, en tu palabra, Señor, no en alguna preocupación, en alguna aflicción, Señor, que tengamos. Queremos, oh Dios,
suplicarte que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Ayúdanos, Dios, y a mí ayúdame a exponer, oh Dios, en esta tarde, oh Dios, tu palabra para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El día de hoy, una vez más, quiero hacer una pausa de la exposición del Evangelio de Juan. Hace 2 o 3 semanas les expuse acerca de cómo nosotros como iglesia hemos pasado por un tiempo o un proceso de cambios en la iglesia, en la estructura de la iglesia, y cómo tenemos que ajustarnos a algunos otros cambios. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que precisamente les exponía la necesidad de ajustarnos al modelo bíblico en cuanto al liderazgo, que tiene que ver con precisamente con tener más de un pastor, más de un líder o anciano, como dice la palabra del Señor. Que necesitamos tener un cuerpo de diáconos en la iglesia, y que eso sin duda está sustentada por la membresía de la iglesia. Si se acuerdan ustedes que lo hablamos, hoy quiero ahondar un poquito más, y de hecho le titulé a esta, pues no sé si llamarle enseñanza, porque en realidad no lo es, tampoco es como tal una prédica. Es un día en el cual yo quiero que hablemos acerca de nuestra identidad y misión como iglesia, ¿ok? Nuestra identidad y misión como iglesia. Ante de pronto lo que uno escucha en algunos lugares, como es de que se promueve desde los púlpitos: vamos a ganar a Tlalmanalco para Cristo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este tipo de frases? O a México para Cristo. Y salimos todos motivados y salimos todos así como que movidos en las emociones. Pero yo creo que es bueno de pronto hacer un alto y preguntar en realidad quiénes somos, para qué estamos aquí. Yo encuentro en la Escritura, y precisamente a partir de ese versículo yo partí la enseñanza anterior, que tenía que ver con Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Cuántos de ustedes saben más o menos qué es lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18? ¿Nadie se acuerda? Ajá, Jesús está hablando y diciendo que Él iba a edificar su iglesia. Ajá, y las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. ¿Y usted cree que Jesús nada más dijo eso porque se le ocurrió al momento? ¿O porque en realidad hizo una promesa de edificar a su iglesia, y que eso iba a implicar guardar a su iglesia? Guardar a su iglesia, y sin duda yo creo que podemos todos afirmar que Él lo ha cumplido fielmente. Él ha cumplido fielmente esa promesa de edificar a la iglesia y de guardarla. Y simplemente basta con ver la historia de la iglesia, cómo es que la iglesia ha sobrevivido a ataques, a persecuciones desde el primer siglo. ¿Se acuerdan cómo incluso cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo es de que la iglesia sobrevivió aún en los ataques más violentos incluso pues en ese entonces del Imperio Romano? Porque tan solo bastaría que nosotros recordemos cómo algunos apóstoles murieron. ¿Se acuerdan cómo murieron algunos apóstoles? Dice, por ejemplo, la Escritura que, por ejemplo, uno de los Jacobos fue aserrado, fue muerto. Algunos otros fueron muertos a filo de espada. ¿Cómo es de que la tradición dice cómo murió el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan cómo murió el apóstol Pedro? Crucificado de cabeza. Algunos otros fueron atravesados por lanzas en lugares lejanos. Pero Dios siempre ha guardado su iglesia. Y a pesar de que Él ha permitido persecución contra la iglesia, el evangelio ha seguido avanzando. Y esa primera iglesia fue perseguida por predicar el evangelio, por predicar a Cristo.
Y a pesar de que la iglesia no es perfecta y nunca ha sido perfecta, ha ido avanzando y ha ido creciendo. Y hoy podemos ver cómo el evangelio se ha extendido gracias a que Dios ha cumplido fielmente esa promesa. Y yo quiero hablar un poquito, y yo sé que este domingo puede ser de mucha información, pero que cabe o es bueno conocer un poquito de nuestra historia como iglesia. No estoy hablando exclusivamente como iglesia local, sino como iglesia en general, como iglesia de Cristo. Porque yo no sé cuántos de nosotros hemos escuchado que existen diferentes denominaciones. Para algunos puede ser algo nuevo el saber que ha existido a lo largo del cristianismo diferentes denominaciones. Pero hasta antes de la época de la Reforma, ¿se acuerda usted de qué año fue la Reforma, lo que se conoce como la Reforma Protestante? 1517. Hasta antes de 1517 era una sola iglesia. No existía en realidad denominaciones, no existía. Claro que de pronto de un lugar a otro de pronto había controversias que se habían levantado incluso a lo largo de la historia. Pero en 1517 básicamente hasta ese entonces había una sola iglesia. Pero creo yo que conocemos un poco, incluso si ustedes hacen memoria, hace unos 2 años hablamos acerca de las 5 solas. No son 5 mujeres dejadas solitas, sino acerca de las 5 solas. Ajá. Y que tenía que ver que precisamente por qué de algún modo surgieron esas 5 solas y cómo es de que esos hombres que Dios usó, conocidos como los reformadores, Dios los usó precisamente para traer una reforma a la iglesia, pero ojo, ni siquiera ellos quisieron formar una nueva iglesia. La intención de ellos era decir, levantar la voz ante los abusos, ante las desviaciones de la palabra de Dios. Y entonces hombres como Martín Lutero, que tal vez para algunos de nosotros es el que más lo conocemos, pero hombres también como Ulrico Zwinglio, que es otro hombre que Dios usó, John Knox, y otro hombre que también es muy conocido, Juan Calvino, hombres que Dios usó precisamente para traer una reforma a la iglesia. Ellos levantaron la voz, denunciaron la corrupción dentro de la iglesia y cómo es de que la iglesia había hecho a un lado prácticamente las escrituras. Y entonces ellos básicamente lo que querían hacer es, volvamos a las escrituras. Hemos hecho a un lado el consejo de Dios, tenemos que regresar a las escrituras. Y todo esto, el movimiento de reforma en 1517, el catolicismo romano, como ahora lo conocemos, ellos dicen, en realidad, los protestantes surgieron en la época de la reforma. Si usted de pronto, porque es uno de los argumentos del catolicismo romano, que dicen, ustedes no existen desde el siglo I, ¿verdad? Ellos dicen, ustedes surgieron hasta el siglo XVI con la reforma protestante y ustedes ahora son nuestros hermanos separados. Y ante eso algunos que no conocen en realidad historia, dicen, pues nunca me había yo puesto a pensar, sí es cierto. Entonces hasta 1517 surgió la iglesia protestante. Pero la verdad es de que la iglesia fue reformada en esa época y obviamente el catolicismo romano no quería soltar el control de todo esto y entonces surgió la contrarreforma unos años después, unos 30, 40 años después y se hizo el Concilio de Trento y muchas cosas ahí que surgieron y no quiero entrar en otros detalles, pero como les decía yo, cabe aclarar que la intención de los reformadores, que algunos de ellos acabo de mencionar,
nunca fue crear una nueva iglesia, sino reformar realmente la iglesia. Y prácticamente después de 1517 empezaron a surgir las denominaciones. Ahora, no me quiero meter específicamente en qué año, qué esto, pero sí quiero mencionar algunas denominaciones que están muy presentes, sobre todo en América Latina, y solo mencionar algunos rasgos, porque tal vez algunos de nosotros decimos, bueno, voy a la iglesia y si alguien me pregunta, ¿y ustedes qué tipo de iglesia son? Y alguien diga, pues solo sé que somos iglesia, solo sé que nos reunimos los domingos y no sé qué onda. Pero a lo mejor algunos términos o algunos nombres de denominaciones, tal vez usted ni siquiera lo ha escuchado. Nombres como, por ejemplo, tal vez los más comunes, por ejemplo, los pentecostales, ¿sí? O los bautistas, que yo me acuerdo hace muchos años, de una manera, pues la verdad, hasta de cierta manera despectiva o burlona, a los bautistas, los pentecostales les llamábamos los bautristes, que decíamos, esos están todos serios. A los presbiterianos, yo creo que esos nombres medios deformados, yo digo que ahora al conocer a Braulio, yo creo que salió de él. A los presbiterianos les decíamos los presbipaganos, ¿verdad? Sí fuiste tú, ¿verdad? Sí, se te ve la cara. Pero denominaciones como los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, tal vez otras dos denominaciones que son históricas, que son de las primeras que surgen, tienen que ver con los luteranos o los anglicanos. Los anglicanos son los que surgieron ahí, que se estableció la iglesia en Inglaterra, que prácticamente es el equivalente a los episcopales en Estados Unidos, y que para algunos, incluso este tipo de grupos, anglicanos, luteranos, episcopales, prácticamente dicen, es que son los católicos, pero de una manera ahí medio, católicos romanos. Y cada denominación tiene un énfasis en algo. Cada denominación, y vuelvo a repetir, no voy a mencionar grandes detalles y líderes de iglesias, cómo surgieron, pero sí quiero dar algunos detalles para que cuando yo esté mencionando este tipo de cosas, usted diga, bueno, ¿y somos de esos? ¿O no somos de esos? ¿O de cuál somos? Por ejemplo, aquí en Tlalmanalco solamente hay una iglesia presbiteriana. ¿Se acuerdan que hace unos 3 años, algo así, vino el pastor Josué? Él es presbiteriano. Ellos tienen un rasgo importante. Ellos son muy fuertes teológicamente. Muy, muy fuerte, muy sólidas su enseñanza. Lo que ellos predican es muy sólido. Ellos, por ejemplo, en su manera de cómo se organizan, es que aquí, por lo menos en México, y conozco un poquito de cómo es la estructura en los países, ellos se manejan por un presbiterio nacional, o sea, hay un liderazgo nacional. O sea, no es nada más que de pronto alguien dice, yo quiero ser una iglesia presbiteriana. No, o sea, hay un presbiterio a nivel nacional, y que incluso las iglesias más pequeñas, incluso no recuerdo ahorita a partir de cuántos miembros en una iglesia, si son menos, no sé si de 50 o algo así, se considera una misión, ni siquiera se considera como iglesia. Pero ellos, aparte de tener un presbiterio nacional, tienen presbiterios o grupos de líderes que se encargan de ver por los problemas dentro de las iglesias. Y el presbiterio es el que determina en un momento dado qué es lo que, o cómo van a resolver esos problemas. Y algo
que caracteriza en especial ese grupo de iglesias es el bautismo de niños. Así es de que usted sabrá si pertenecemos a ese tipo de iglesia. Usted, vuelvo a repetir, tendríamos que, para conocer a fondo todo lo que tiene que ver con los presbiterianos, tendríamos que mencionar mucho más. No es el propósito de esto, pero sí de algún modo poder entender un poquito y situarnos en dónde, en qué grupo nosotros estamos. Otra iglesia, otra denominación es la iglesia bautista, los bautistas. ¿Cuántos de aquí saben que aquí hay iglesias en el municipio, iglesias bautistas? ¿Sí? Por lo menos está la de aquí de Tlalmanalco y hay otra más en San Rafael. Son dos grupos. También son iglesias muy fuertes teológicamente y se han caracterizado desde hace muchos años por su obra misionera. Los bautistas tienen un trabajo muy intenso en la obra misionera y ellos se manejan, en cuestión de cómo se manejan como iglesias, cada iglesia local es completamente autónoma. O sea, ellos, aunque pueden estar, por ejemplo, en Estados Unidos, la asociación bautista más grande, por llamarlo así, son los bautistas del sur, que es la denominación más grande en Estados Unidos. Y aunque básicamente ellos creen lo mismo, pero cada iglesia toma sus propias decisiones. Ahí no existe nada de las coberturas, no existe nada de ese tipo de cosas. En general, tanto presbiterianos como bautistas, hay algo que, por decirlo así, que los une. Ellos se adhieren a confesiones de fe históricas, como la de Westminster o la Confesión de Londres de 1689, algunas otras que por ahí están, pero básicamente los bautistas o presbiterianos se caracterizan mucho por ese tipo de cosas. Hay bautistas, básicamente, aunque hoy si usted de pronto busca en internet, dicen que hay como que diferentes tipos de iglesias bautistas, pero básicamente hay dos tipos de iglesias bautistas. Los bautistas generales, que en tema o en la doctrina de la salvación, soteriología, los bautistas generales son arminianos. Y algunos, vuelvo a repetir, tal vez para algunos de ustedes dirán, ¿qué es ese término? Y no me voy a detener en porque no es el tema, pero y yo les recomiendo que en dado caso lo busque e investigue a qué se refiere. Y el otro grupo de bautistas son los bautistas particulares, que en este caso tienen una soteriología calvinista. Ahora, obviamente, ¿por qué cree usted que se llaman bautistas? ¿Por qué cree? ¿Porque su fundador se apellidaba Bautista? No. Ellos obviamente creen en el bautismo de creyentes y que la iglesia la componen, o sea, una iglesia local la componen esos creyentes que han sido bautizados, pero ojo, solamente por inmersión. Nada de que por aspersión, sino por inmersión. Es más, muchas de esas iglesias bautistas, casi, y creo que Braulio ha tenido un poco de experiencia al trabajar en campamentos de Tierra Alta, porque en ese entonces el líder era un pastor bautista, ¿verdad? Básicamente, ¿qué era? Les predicaban el evangelio a los chicos y prácticamente luego los bautizaban, porque hay un énfasis precisamente en ¿qué? Bautismo. Bautismo en agua, pero por inmersión. Muchas de esas iglesias prefieren incluso no que sean en albercas, sino en ríos como tal. O sea, hoy se ha perdido un poquito en algunas iglesias ese tipo de cuestiones, pero ok.
Hay otra denominación, incluso aquí cerca de nosotros tenemos a la iglesia en Miraflores, que es la denominación metodista, perdón. De hecho, la iglesia metodista en Miraflores es de las primeras aquí en México. O sea, es una iglesia completamente histórica. Y metodistas, ¿por qué cree que le llaman metodistas? Porque a todo le meten. No. Los metodistas, ellos tienen en el tema de la salvación, en la doctrina de la salvación, ellos son completamente arminianos, wesleyanos, así se les llama. Que vuelvo a repetir, no quiero ahondar en este tipo de cuestiones, pero obviamente nosotros tenemos una postura diferente. Creemos en esencia en lo mismo, salvación por gracia, por medio de la fe, pero lo interpretamos de una manera diferente. Ahora, ¿por qué cree que se le llama metodistas? Pues porque precisamente por su manera tan metódica de celebrar sus cultos. Si usted va a una iglesia metodista, le van a dar siempre una hojita. En la hojita viene exactamente qué va a pasar durante todo ese día, o sea, durante ese culto. 11 de la mañana, bienvenida y ofertorio, creo que de pronto así le ponen, bienvenida y ofertorio, hermano Braulio. Y le establecen hasta los minutos. De tal hora a tal hora, por ejemplo, en el caso de los metodistas, creo que todos ellos siguen manejando himnarios. Muchas de esas iglesias metodistas, muchas, solamente la alabanza es con un órgano. No hay otro tipo de instrumentos. Si acaso cantan algunos otros coros que tienen muchos años. El sermón, básicamente ahí viene el sermón, o sea, lo que se va a predicar, ahí viene en esa hoja, cuánto tiempo, quién lo va a hacer, o sea, por eso le llaman metodistas. Porque algunos dicen, yo soy metodista porque a todo le entro. No. Son de las denominaciones muy conocidas y que están aquí cerca de nosotros. Pero ¿cuál es la denominación más conocida? No solamente en nuestro rumbo, porque hay muchas más iglesias de esa denominación, sino prácticamente en el mundo entero. Pentecostales. Y lo que surgió en la década de los 80s, el neopentecostalismo. Pero quiero referirme primeramente al pentecostalismo clásico, que así se conoce. ¿Qué tipo de iglesias o qué es lo que de pronto hacen énfasis? Bueno, ellos hacen énfasis en ¿qué? Bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos entienden y enseñan que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión. Ellos dicen, ok, qué bueno que naciste de nuevo, qué bueno que ya recibiste a Cristo, pero ¿qué crees? Te falta algo. Una experiencia que tiene cada creyente que pasar es el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, ese tipo de iglesias constantemente hablan ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del bautismo del Espíritu Santo, y que además tienes que hablar en lenguas. Ese es un sello característico de ese tipo de iglesias. Obviamente ellos le dan un énfasis en los dones espirituales, en el uso de los dones espirituales, especialmente dones de sanidades, como lo menciona Pablo en primera carta a los Corintios, como el don de profecía, que ojo hermanos, en muchos lugares, en muchas iglesias de ese corte, no es precisamente profecía, sino es
adivinación. Y ese es un grave problema. Básicamente, y algunos de nosotros que venimos de ese trasfondo, pues lo conocemos perfectamente. Pero el pentecostalismo clásico, y bueno, déjenme les digo, el pentecostalismo es la denominación cristiana más grande en todo el mundo, con un crecimiento exponencial, y que me temo que muchos de los que se dicen ser pentecostales, y más aún neopentecostales, no conocen ni siquiera su historia. Porque cuando a alguien que pertenece a esa denominación, ni siquiera conocen dónde surgió todo esto. Y obviamente nos tendríamos que ir a la calle Azusa, y algunos dicen que tal vez un poquito más atrás, pero en realidad de Azusa para acá es donde fue el boom. Pero ¿qué creen? Todavía el pentecostalismo clásico pues todavía es, o sea, tiene sus énfasis, pero en la década de los 80 del siglo pasado surgió algo que se conoce como neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Aquí, muchas de las llamadas ahora mega iglesias pertenecen a ese movimiento neopentecostal. Pero ¿qué creen? Este tipo de iglesias neopentecostales introdujeron algo que hoy es conocido como el evangelio de la prosperidad. Que no sé si recuerden algunos, hace unos meses yo hablé un poco acerca de esto, como las diferentes expresiones del evangelio de la prosperidad. Pero prácticamente cuando en una iglesia se mete el evangelio de la prosperidad, ellos piensan que abrazaron, porque en ese tipo de iglesias prácticamente te predican que el creyente no puede enfermarse, no debe enfermarse. Que la sanidad, algunos así, yo lo he escuchado, algunos de pastores que pertenecen a ese tipo de iglesias, dicen que la sanidad es un derecho legal del creyente, así tal cual. Y que incluso algunos de ellos predican que si tú estás enfermo, es muy probablemente porque casi algunos te dicen estás endemoniado. Y ahí hay un problema, hermanos, ahí hay un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la pregunta es si realmente un creyente nunca se enferma. Claro que sí, ¿verdad? Es más, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que él hasta en una de sus cartas, creo que es en Gálatas, que dice, yo le he rogado 3 veces al Señor que me quite esto? ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? Bástate mi gracia. En otras palabras, nanáis, vas a seguir con ese padecimiento. De pronto vemos a uno de los colaboradores de Pablo que escribe al final de los saludos y todo esto. Pablo escribe, dejé, creo que a Trófimo, enfermo en tal lado. Y uno dice, bueno, ¿y entonces por qué? Incluso los colaboradores cercanos, ¿o se acuerdan, por ejemplo, de Timoteo? ¿Qué remedio le da Pablo a Timoteo? Tómate un poco por tus malestares estomacales. Entonces, ahí hay un problema. Ese tipo de iglesias promueve de que el creyente tiene que tener cash. Cash, no cash luna, sino cash. Que si realmente tienes la bendición de Dios, tienes que ser próspero económicamente. Y entonces prácticamente dicen que si tú no tienes dinero, estás bajo una maldición de pobreza y tienes que romper con esa maldición de pobreza. Y entonces uno, o sea, cuando uno estudia con mayor detenimiento la palabra del Señor, uno dice, ah caray, ahí hay muchos problemas. Porque eso no dice la Escritura. Quiero mencionar que viene en ese paquete
de la teología de la prosperidad o evangelio de la prosperidad, porque en ese paquete viene la confesión positiva. ¿Se acuerdan de qué se trata? Tiene que ver con yo decreto, yo declaro, con la famosa guerra espiritual. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Algunos hasta nos tocó hacer guerra espiritual, ¿verdad? Sacamos hasta el shofar y cosas raras. Pero empezó a surgir en los 80s, en los 90s, parte de ese, porque se fue dando, no crean que vino así de un golpe. Poco a poco fue surgiendo en la época de los 90s, la década de los 90s, surgió lo que hoy se conoce como el movimiento apostólico y profético. Y entonces hoy vemos por todos lados que hay profetas, que hay apóstoles, que ahora ya hasta hay querubines, que ya hay, o sea, uno se queda impresionado. Y la pregunta es, ¿por qué de pronto no revisamos la historia? Porque ni siquiera grandes hombres de Dios, que Dios los usó como tremendos predicadores, como hombres que trajeron, Dios los usó para traer un avivamiento aquí, porque nunca aceptaron un título de apóstol o profeta. Pero, y obviamente estoy diciendo que a un poco más de 30 años de todo este movimiento ha infectado prácticamente la mayor parte de la iglesia. Pero todo surgió en ese tipo de iglesias. Y bueno, muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el impulso del pastorado femenino. Todo ese paquete vino. En ese tipo de iglesias, en iglesias neopentecostales, mucho gira alrededor de la música, de las luces, de los escenarios. ¿Por qué? ¿En un afán de qué? De que la iglesia tiene que ser relevante. Se hizo a un lado la fidelidad hacia las escrituras, la fidelidad al evangelio, pero se hizo énfasis a que tenemos que impactar al mundo. Pero si en realidad nosotros reflexionamos, dicen querer impactar al mundo, pero queriéndose hacer como el mundo. Ese es un grave problema. Y en este tipo de iglesias, en iglesias neopentecostales, le dan muy poca importancia a lo doctrinal y teológico. De hecho, básicamente en muchas de ellas no existe absolutamente nada. Un día le preguntaron a un líder de una mega iglesia muy conocido y le preguntaron, bueno, ¿y por qué nunca en tus transmisiones, en los videos que suben de internet, por qué nunca hablan de temas doctrinales o teológicos? Y dice, por sabiduría. Porque mucha gente ve nuestros videos, entonces nosotros dejamos mejor que a los pastores de cada iglesia local les digan lo doctrinal y teológico, nosotros les enseñamos otras cosas. Un día también un líder muy conocido aquí en la nación, él exponía de que ellos, por ejemplo, dice, nosotros nuestra reunión de domingo sobre todo, es una reunión donde nunca llamamos al arrepentimiento. Y le preguntaron, bueno, ¿y por qué? Pues si viene gente por primera, segunda vez, pues háblales de arrepentimiento, porque pues eso tiene que ver con tener fe en Jesús, de tener una verdadera fe. Dice, no, eso con el paso del tiempo, al medio año ya sabrán cómo todo esto. Pero ¿saben qué es lo que procuran en ese tipo de iglesias? Pues que todo esté como que para que impacte en lo visual, en lo emocional. Y bueno. Y entonces, nosotros, ¿con qué tipo de iglesia nos identificamos? Bueno, así nos llamamos. Iglesia Bíblica de Tlalmanalco, pero ¿con quién nos identificamos?
somos un tipo de iglesia reformada. Reformada. Y alguien dirá, bueno, y a ver, ¿y eso de dónde salió? ¿No? ¿Eso de dónde salió? ¿Se acuerda que dentro de lo que empecé a hablar acerca de que hasta antes de la reforma era una sola iglesia, no existía prácticamente denominaciones, pero algo que procuraron esos hombres que Dios usó para traer esa reforma, es decir, volvamos a las Escrituras. Volvamos a las Escrituras. Y quiero llevarlos a primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. ¿Lo tienen? Ok. Dice, ten cuidado de ti mismo y de qué? De la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Un día una persona me dijo, bueno, yo no creo que en realidad la doctrina importe. Así me lo dijo. Estoy diciendo que fue el año pasado que esa persona me dijo así, yo no creo, o sea, somos cristianos, solamente vamos a una iglesia y la doctrina no importa. Le digo, nada más que tendríamos que omitir este tipo de versículos, porque ¿qué es lo que le escribe Pablo a Timoteo? Ten cuidado, número 1, de ti mismo, pero número 2, ten cuidado de qué, de la doctrina, de la enseñanza. Ese es el significado de la palabra doctrina, enseñanza. Ten cuidado de tu vida, de cómo vives, pero también de lo que crees, de lo que te enseñan. Ten cuidado. Y claramente la Escritura dice, persiste en ello. ¿En qué? En cómo vives, en la manera que debes vivir y en la manera en la que tú aprendes del Evangelio, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ahora, debo aclarar que todos los que han creído en Jesús y se han rendido a Él son nuestros hermanos en la fe, no importando qué denominación tengan. ¿Sí? Y quiero ser claro en eso. O sea, no quiere decir que porque nosotros no coincidimos con algunas de esas iglesias, no quiere decir que son nuestros enemigos. Si yo preguntara, tal vez ahorita, ¿con qué tipo de iglesias son con las que menos coincidimos? No, bueno, testigos de Jehová, pero esos están fuera en automático. Pero me refiero de los que ahorita acabo de mencionar. Neopentecostales, pentecostales, esos dos grupos son los que menos. Es más, yo lo he dicho en alguna ocasión, o sea, prácticamente toda mi vida fui pentecostal. Ahí aprendí. Y yo quiero decirles algo, no necesariamente todo fue malo. No todo fue malo. Pero y haciendo todo esto, estaba yo recordando, no solamente Dios me encontró en esa temporada, Dios me permitió empezar a servir en esa temporada. Y justo ayer me estaba yo acordando de un detalle. En ese, sobre todo de muy joven, Dios me permitió ir a muchas de ese tipo de iglesias. O sea, yo estuve en eventos, en iglesias metodistas, en iglesias bautistas, en iglesias presbiterianas. O sea, estuve, y obviamente en muchas iglesias pentecostales.
conozco un poco la estructura de algunos de ellos, muchos obviamente no tengo mayor contacto con ellos, pero hermanos, eso que se nos quede claro. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han creído en Cristo, son nuestros hermanos, aunque tengamos diferencias. ¿Ok? En esta iglesia local, en la IBT, buscamos antes que todo ser bíblicos. Bíblicos. Y de algún modo nos identificamos con aquellas iglesias que son llamadas reformadas, que estamos queriendo decir, bueno, volvamos a lo que dice la Escritura. Volvamos a lo que dice la Escritura. De pronto, y tal vez yo he sido un poco más, que he hecho énfasis de pronto, incluso a veces hasta doy nombres, en cuestión de por qué no coincidimos, aunque sea alguien famoso. De pronto, aunque sea alguien famoso, reconocido en el medio cristiano, si de pronto algo no concuerda con lo que dice la Escritura, no tenemos por qué aceptarlo. Un día un líder muy famoso en Latinoamérica, él dijo, es que básicamente el hombre en esencia es bueno. La pregunta es si eso es lo que dice la Biblia. La Biblia me dice, no hay justo ni aun uno. Y Jesús mismo, cuando le vino un joven y que le dice, maestro bueno, ¿y qué es lo que le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno, que es Dios. Entonces no importa si es un líder famoso, si es un predicador o pastor famoso, si hay algo que no concuerda con lo que dice la Biblia, perdón. Y no estamos aquí como para nada más estar como policías viendo qué dicen, esto, aquello, no. Pero a lo que me refiero es de que lo que tratamos de hacer en esta iglesia es ser bíblicos. Y yo sé que de pronto nos van a tomar como legalistas. Porque hoy a ser bíblico, en muchos lados le llaman ser legalista. Es que ustedes son bien legalistas. Es más, yo no sé cuántos de ustedes sepan que de pronto hay personas que se han expresado de nosotros como iglesia que ya no creemos en el Espíritu Santo. No, es que ustedes ya ni creen en el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿no creemos en el Espíritu Santo? Claro que creemos en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Las iglesias reformadas enfatizamos la autoridad de la Biblia en todo asunto de fe y de conducta cristiana. O sea, la Biblia es la autoridad máxima, absoluta. Ajá. ¿Por qué? Vamos a segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 14. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice esto: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las ¿qué? Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues las iglesias reformadas hacemos un énfasis en ¿qué? Autoridad de las Escrituras, la autoridad de la Biblia. Por eso es por lo que recuerdan que hace 2 o 3 semanas que empecé a tratar acerca de esto, les dije, no cualquiera puede ser pastor en una iglesia. ¿Y se acuerdan que revisamos algunos de esos requisitos? Hoy no importa que en muchos lados nombren pastor a fulano, sultano, si no cumple los requisitos, está fuera del orden de Dios.
¿Por qué? Porque la autoridad máxima es la Escritura. No es lo que se le ocurrió a fulano, a sultano, por muy famoso y sabio que aparentemente sea. Ahora, un rasgo que a partir de entender que la Biblia es la autoridad máxima, es de que nos lleva a enseñar constantemente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y no estamos diciendo que el atributo de la soberanía de Dios es más grande o está por sobre todos los atributos. Pero ese atributo en especial creemos que es uno de los más mal entendidos dentro de la iglesia cristiana. Obviamente, al decir la Biblia es la autoridad máxima, nos lleva a entender que la salvación es por gracia y que nosotros, los creyentes, debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que, y creo que en las últimas enseñanzas he hecho ese énfasis? Si usted va, incluso como ama de casa, va a hacer una sopa, hágala, sí, pensando en su esposo que come un montón, y que le agrade, pero que diga usted, esta sopa va a ser para la gloria de Dios. Que el día de trabajo, el día que yo estoy, lo voy a hacer para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo entendemos. Y eso no solamente porque se nos ocurrió, sino porque, ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36? Vayamos ahí a Romanos 11, 36. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? La finalidad de entender esto es que vivamos para la gloria de Dios. Seamos un esposo para la gloria de Dios, seamos hijos para la gloria de Dios, seamos trabajadores para la gloria de Dios, seamos empleados para la gloria de Dios. Hacemos cada actividad para que Dios reciba la gloria. Por eso es por lo que nos adherimos a creer, y precisamente las iglesias de corte reformado nos adherimos a creer en las 5 solas. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y ciertamente, hermanos, y tal vez en otra ocasión ahondaré acerca de esto, ciertamente nos inclinamos hacia una posición en cuestión de la salvación calvinista. Pero ojo, no predicamos de Calvino. Y yo sé que para algunos dirán, ¿quién era ese Calvino? Un calvito que por ahí... Les voy a repetir, ahondaremos más en otra... Pero tiene que ver, en esencia, tiene que ver con que, y eso usted lo ha escuchado mucho, hablar nosotros, que la salvación no es por nosotros, o sea, por los seres humanos, sino por Dios. Pues básicamente, en cuestión de salvación, son otras cosas, pero ojo, nos inclinamos hacia una posición calvinista, pero no predicamos de Calvino, ni creemos que Calvino nunca se equivocó, porque también tuvo errores, tuvo cosas que decimos, bueno, no coincidimos, pero en muchas cosas coincidimos con lo que Calvino enseñó. Y quiero dejar en claro, no seguimos hombres. No seguimos hombres, pero ojo, tampoco desechamos las enseñanzas de hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia. O sea, creemos en la vigencia de los dones espirituales. Sí creemos, claro que sí, pero ojo, siempre pasándolos por el filtro de las Escrituras. Si alguien de pronto me dice, oye, te tengo una palabra profética, primero voy a poner mucha atención porque la Biblia me dice que yo puedo oírla, pero la puedo discernir si realmente viene de Dios. Ajá.
¿Qué tal si yo les digo en esta tarde, tengo una palabra profética, que cada uno de ustedes tienen que donarme 1,000 pesos? ¿Ustedes qué dirán? Uno de los rasgos, ya voy a terminar, y ahora sí, no es como dijo Braulio, ¿verdad? Uno de los rasgos de una iglesia reformada es precisamente la forma de gobierno. Un grupo de ancianos. No es exclusivamente un solo pastor, sino un grupo de ancianos que gobiernan, que disciplinan, que cuidan a la iglesia y por consiguiente es la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Y como les decía yo, para algunos puede sonar un poco raro lo que estamos hablando, porque muchos de nosotros hemos estado en un ambiente netamente pentecostal. Y en ese tipo de iglesias, por llamarlo así, no se estila todo esto, pero creemos que todo esto y estos ajustes que estaremos haciendo en este tiempo es lo que la Biblia nos enseña. Cuerpo de ancianos, cuerpo de diáconos, membresía. Y pronto, muy pronto daremos a conocer nuestra confesión de fe. Muy pronto. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener una confesión de fe? O sea, básicamente es en qué creemos. ¿Por qué creen? Ajá, exactamente. Son los límites doctrinales y teológicos. O sea, ¿qué creemos que no creemos? Ajá. Básicamente es eso. Eso, cuando la tengamos lista, la confesión de fe, se los vamos a dar en escrito a cada uno. Y usted dirá, ok. Incluso si de pronto le preguntan a alguien, oye, ¿y tú a qué iglesia vas? No, pues en la iglesia tal. Ok, ¿y en qué creen? En el tema de y aquel, ¿en qué creen? No, pues quién sabe. Muchos así están, pero pues sí, perdidos en el espacio. Entonces, si usted se da cuenta, en las iglesias reformadas hay una centralidad en la palabra de Dios. Y se entiende que la autoridad es la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer solo un comentario. La mayoría de las iglesias de cualquier denominación les va a decir lo mismo. Nosotros creemos que la autoridad de todo es la Biblia, solo que en la práctica es completamente diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces se levantan a medio culto, a medio servicio, alguien que dice, es que Dios me está diciendo, Dios me dice, y aunque contradiga la escritura, de pronto dicen, es que lo dijo el Espíritu Santo a través de fulano. No. Por eso es por lo que decimos que en las iglesias reformadas hay una centralidad en la palabra de Dios, y por esa razón es que procuramos orar con la palabra de Dios, iniciar nuestras reuniones con un pasaje de la Biblia, leer juntos un capítulo. Todos se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Tenemos ya años leyendo la Biblia, un capítulo aquí, todos juntos. Y obviamente parte de nuestra identidad como iglesia es que predicamos expositivamente. Ajá. ¿Algunos de ustedes conocían la predicación expositiva? O sea, que estamos predicando prácticamente versículo a versículo. ¿O conocen iglesias de ese tipo? Aquí cerca, me refiero. No. Y créanme, tampoco quiero que piensen, es que el pastor es un iluminado. No. Hay muchísimas iglesias de corte reformado con predicación expositiva que tienen cuerpo de ancianos, cuerpo de diáconos. O sea, no crean que nosotros estamos descubriendo el hilo negro. No, la verdad es que no. No pretendemos ser la iglesia perfecta, y eso quiero enfatizarlo. No pretendemos ser la iglesia perfecta,
pero sí nos esforzamos y nos seguiremos esforzando por ser bíblicos. Y entendemos que el ser bíblicos nos va a llevar a ser confrontados con nuestra manera de vivir y de hacer iglesia. De hacer iglesia. Por eso es por lo que procuramos y seguiremos procurando hacer todo para la gloria de Dios. Dentro del orden como iglesia es reconocer a los que son miembros de la iglesia. Y hermanos, primeramente Dios, dentro de una semana traeremos lo que le hemos llamado el pacto de membresía. No es un contrato legal, y quiero enfatizarlo, no es un contrato legal, pero sí es un compromiso para aquellos que digan, yo quiero ser miembro de la iglesia. Y se acuerdan que les hablé un poquito de que cuando tú eres miembro de algo, tienes responsabilidades. Así como la iglesia adquiere responsabilidades. Ajá. Entonces, les traeremos eso. Ustedes se lo llevarán a su casa, ese pacto, compromiso. Y solo los que realmente quieran ser miembros de la iglesia, no los darán. Uh-huh. Y así yo ya sé, nos reunimos 40 los domingos, pero solo 20 son miembros de la iglesia. Y yo ya sé que con ellos cuento. Con los demás son visitantes. Ahora no quiere decir que ustedes visitantes allá afuera, que les dé el sol, que se achicharren allá. No. Pero entendemos que hay responsabilidades. ¿Sí? Okay. Sería bueno, ¿verdad?, dejar a los visitantes allá afuera. No es cierto, ¿verdad? No es bueno hacer acepción de personas. No. Perdón, ya ven cómo no somos perfectos. Entonces, quiero resumir todo esto. Para ser reconocidos como miembros de esta iglesia local, necesitamos que nos ayuden comprometiéndose. Y les dije que esta plática se llama identidad y misión, y solamente quiero mencionar, identidad es el conjunto de rasgos propios que identifican y distinguen una asociación, una persona de otros. Entonces nosotros, nuestra identidad como iglesia es que somos una iglesia bíblica reformada. Bíblica reformada. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué significa misión? Es la razón de ser de un grupo o de una persona. ¿Es a qué se dedica? Y nuestra misión como iglesia es predicar la palabra de Dios para ser discípulos de Jesús. Creo yo que está muy claro, sencillo. No es de que vamos a alcanzar a las naciones para Cristo, pero entendemos que tenemos un compromiso de predicar el evangelio. Amén. Yo quisiera que nos pongamos en pie. Y también quiero aclarar que, por ejemplo, el caso específico de algunas áreas de servicio, por ejemplo, estoy diciendo que vamos a partir de que tengamos membresía, o sea, ya como tal, ellos van a ser considerados o pueden ser considerados como diáconos. Ni modo que propongamos a alguien como diácono que solamente es visitante. No, eso lo entendemos, ¿no? Pero eso también nos lleva a pensar que, por ejemplo, áreas de servicio como la alabanza, solamente los que son miembros de la iglesia pueden participar en la alabanza. Todos lo entendemos, ¿no? Pues vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos, Dios, danos sabiduría, Señor, para estar en esta transición. Sé que y tú nos has permitido y nos has guiado a hacer varios cambios. Pero hoy más que nunca te necesitamos, Señor. Necesitamos de la sabiduría que viene de lo alto para poder, oh Dios,
llevar a cabo todos estos cambios y ajustarnos al modelo bíblico. Danos gracia y sabiduría, danos entendimiento. Y porque hay un reto, Señor, como iglesia, el adquirir un terreno, Señor, que sea propio para la iglesia, un lugar donde estará dedicado exclusivamente para predicar la palabra, para reunirnos como una familia en la fe. Señor, te necesitamos. Y oh Dios, te pedimos por ese terreno. Señor, danos gracia, sabiduría para poder adquirir ese terreno. Tú puedes mover el corazón de las personas, Señor, para que no solamente las personas de allá afuera, las personas que sean por ahora dueños de ese lugar, sino te pedimos, oh Dios, que muevas nuestros corazones para trabajar para tu obra, Señor, para comprometernos para trabajar en tu obra, para dar, oh Dios, para la extensión de tu reino y de tu obra, Señor. Ayúdanos, Dios. Haznos entender que no es la obra de un hombre, sino es la obra tuya. Y Señor, que tú te mereces lo mejor. Y no estamos diciendo de un lugar lujoso, de un lugar sino simplemente el lugar que tú quieres que nosotros estemos. Que a ti sea la honra y la gloria, Señor. Que nuestras vidas te glorifiquen. Que esta iglesia glorifique solamente a Cristo. Que no tratemos de apantallar y de aparentar algo que no somos, Señor. Que nuestro anhelo no sea decirles a otros que nosotros lo hemos logrado y ellos no. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.